Describir el caminar de nuestro monasterio a lo largo de 50 años de existencia es como asomarse al misterio de la misma vida, misterio que surge siempre por decisión divina y que entrega en las pequeñas manos humanas el don de su propia libertad, para que a través del caminar cotidiano, bello e incierto, pueda ir desempolvando aquel rostro bendito que lleva tatuado como una herida que reclama un constante retorno a él, herida que cautiva y transforma, y que con el correr de los años logra, sin saber cómo, brillar con destellos divinos, y provocando el más bello alumbramiento, el de la vida en plenitud, bajo su eterna consigna, el amor. Antecedentes de la fundación. Dice la Escritura: hagamos elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Grandes glorias ha creado el Señor, desde siempre ha mostrado su grandeza. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Su descendencia permanece para siempre y su gloria no se borrará. La identidad de las hermanas clarisas capuchinas sacramentarias de Nuestra Señora de los Dolores cobra su sentido mirando al pasado histórico, a la raíz martirial que misteriosamente fecunda sus vidas en la persona de la Madre Concepción Acevedo y de la Yata, mártir de México, y de las hermanas que, en el clima de la persecución religiosa, a partir de 1926, preservaron el carisma capuchino, sembrando la semilla evangélica que, años más tarde, daría su fruto en la Iglesia y concretamente en nuestra fundación. La antesala histórica de nuestro monasterio está arraigada en el período que recorre los años de 1914 a 1934, el más cruento de la persecución religiosa en México, en el que obispos, sacerdotes, laicos, hombres, mujeres y niños ofrecieron sus vidas al grito de ¡Viva Cristo Rey! La persecución tuvo su punto culminante de 1926 a 1929, cuando el entonces presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles, promulgó una ley sobre el culto que llevase a la práctica las disposiciones de la Constitución de 1917. Estas disposiciones, conocidas como Ley Calles, establecían el número de ministros sagrados por localidad, prohibían la presencia de sacerdotes extranjeros en el país, limitaban el ejercicio de los actos de culto y, entre otras disposiciones más, prohibían los seminarios y conventos. Ante estas restricciones, y tras frustrantes negociaciones por parte de los obispos mexicanos con las autoridades del gobierno, la Iglesia de México, en señal de protesta, decidió suspender todos los actos de culto. En esta coyuntura dramática se enraiza el comienzo de nuestra historia. Nos situamos en 1926, año en que llega a su clímax la persecución religiosa. El 1 de abril se suspende el culto en la iglesia. El monasterio de Clarisas Capuchinas Sacramentarias, bajo el titular del Espíritu Santo de la Ciudad de México, fue el de capital importancia en los sucesos que se desencadenarían posteriormente. Siendo abadesa de dicho monasterio la Madre Concepción Acevedo y de la Yata, mejor conocida como Madre Conchita, y en plena persecución, conoce al padre Miguel Agustín Pro, Juárez. Ambos, por divina inspiración, se ofrecen como víctimas a Dios por la salvación de la fe en México, por la paz en la Iglesia y por la conversión de los perseguidores de ella. Tras su ofrecimiento a Dios, ambos se ven azarosamente asociados a la muerte del presidente electo, Álvaro Obregón, acaecida en 1928. Sin juicio alguno ni desahogo de pruebas, el padre Miguel Agustín Pro fue fusilado el 23 de noviembre de 1928, junto con su hermano Humberto, mientras que la Madre Conchita fue condenada a 20 años de prisión, 13 de los cuales vivió en las Islas Marías, donde las infrahumanas condiciones de supervivencia irían minando su salud, hasta la concesión del ansiado indulto de libertad otorgado por el presidente Manuel Ávila Camacho en 1940. La lucha martirial, íntima y silenciosa de esta gran mujer, que soportó años de sufrimiento en y desde la fe, la batalla sin cuartel entre un alma mística y el dolor, la calumnia, la incertidumbre y la violencia física,
en los difíciles momentos de la sociedad de su tiempo, se convertirían en raíz martirial de nuestro monasterio. ¿Pero qué sucedió con las restantes hermanas del convento de Tlalpan? El resto de las hermanas de comunidad, después del arresto de Madre Conchita Acevedo, permaneció 15 días en la cárcel. Posteriormente, fueron dispersadas, buscando asilo en casas particulares y en algunos conventos, viviendo clandestinamente una vocación que, misteriosa y ocultamente, seguiría dando vida a la Iglesia. Entre estas hermanas se encontraban Benedicta Bravo Huitrado y María de la Eucaristía González Iturbe, quienes fueran novicias de la Madre Conchita Acevedo. Las sobredichas hermanas, junto con las hermanas Margarita Murillo y María Luisa, comenzarán a rescatar y restaurar el carisma capuchino sacramentario en clandestinidad. Con el correr del tiempo, anhelando rehacer el monasterio al que pertenecían por designio de Dios, y con la ayuda del reverendo padre Félix de Jesús Ruller, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, las hermanas logran iniciar la fundación del nuevo convento en el año de 1934. Finalmente, el 12 de agosto de 1937, el obispo Leopoldo Ruiz Flores llevó a efecto la erección canónica de dicho monasterio bajo el titular del Purísimo Corazón de María. Este mismo día, pronuncia votos perpetuos las madres fundadoras y el mismo señor obispo confirmaba en el cargo de abadesa a la Madre Benedicta Bravo Huitrado. El 8 de septiembre de 1937 vestían el hábito las primeras novicias, a saber, María Concepción Cruz, María Josefina, María del Divino Corazón López, Clara Andrade, Socorro González, María del Santísimo Rueda, Guadalupe y María de la Cruz. A partir de entonces, la vida de las hermanas capuchinas sacramentarias del Purísimo Corazón de María se desarrollaba cotidianamente en un ritmo equilibrado que incluía la adoración al Santísimo Sacramento de día y de noche y los maitines a medianoche, el ayuno diario. La vida de oración se fortalecía con momentos y horas de silencio absoluto. El trabajo y los momentos de recreación fortalecían los lazos fraternos. Buscando un espacio adecuado, las hermanas realizarían varios cambios de domicilio, hasta que, en 1939, providencialmente logran adquirir el ubicado en la calle de Hidalgo, número 41, hoy número 43, en Tlalpan, Distrito Federal. A la muerte de Madre Benedicta, le sucedió en el cargo la Madre María de la Eucaristía González Iturbe, destacándose como mujer culta, diplomática y atenta en el trato con los bienhechores. Fue maestra de varios grupos de novicias y profesas, ayudando a las hermanas a su cuidado, a cultivar la presencia de Dios. Después de este trienio, se eligió como abadesa a la hermana Clara Andrade, quien daría un nuevo impulso a la comunidad. La Madre Clara se distinguió por su exquisita solicitud con las hermanas, sobre todo con las enfermas. Era equilibrada, paciente y pacífica en el trato. Por estas y otras cualidades, fue reelegida para varios trienios como abadesa. Bajo su gobierno se fue gestando la fundación de nuestro monasterio. En los umbrales de la fundación. En agosto del año 1963, en una providencial entrevista de la hermana Celina Martínez Ramírez, perteneciente a la comunidad de Tlalpan, con el arzobispo de México, el excelentísimo señor don Miguel Darío Cardenal Miranda y Gómez, y dentro del diálogo no oficial que sostuvieron, la hermana Celina le comentó al obispo que hacia el año de 1961 había sido solicitada al monasterio una fundación en Veracruz por el obispo de Jalapa, el excelentísimo señor Manuel Pío López Estrada, la cual, por diversas circunstancias, había quedado sin efecto. Ante la pregunta de la madre Celina de si se debía insistir a dicho arzobispo de Veracruz, la respuesta del excelentísimo señor cardenal fue la siguiente: ¿por qué una fundación en Veracruz si aquí se puede hacer? ¿Por qué no aquí, en la Florida? La fundación se fue gestando paulatinamente. Las hermanas que se sentían llamadas a esta misión tenían como objetivo fundar un monasterio donde se siguiera adorando al Santísimo Sacramento
y que conservara el genuino espíritu franciscano de alegría, comprensión, caridad y unidad mutuas. Durante este tiempo se estaba realizando el Concilio Vaticano II, por lo que el arzobispo Darío Miranda tuvo que ausentarse unos meses, ya que participó activamente en las sesiones del concilio. Mientras tanto, los consejos del padre Ramón López, misionero del Espíritu Santo, capellán del Monasterio del Purísimo Corazón de María, a la vez confesor y director espiritual de algunas hermanas, les animaba a esperar el regreso de Monseñor Darío Miranda para realizar la fundación. Se inicia nuestra fundación. Así, por voluntad de Dios, el 28 de julio de 1964, las hermanas María Concepción Cruz Cepeda, María Esperanza Gómez López, María Celina Martínez Ramírez, María de Lourdes Cruz Cepeda, María Trinidad Saraiva Rueda, María Amparo Sandoval Ciprés, profesas de votos perpetuos, Sor María Matilde Huerta Zavala y Sor Blanca Rosa Vivanco Gallardo, profesas temporales, salen del Monasterio del Purísimo Corazón de María para fundar un nuevo monasterio, que llevará el nombre de Capuchinas Sacramentarias de María Dolorosa, cuyo domicilio estaría ubicado en la Cerrada de Francia número 11, en la Colonia Florida, en esta misma ciudad arzobispal. Al día siguiente, acompañada de algunas hermanas, la Madre María de la Eucaristía González Iturbe llegaba a la fundación como abadesa. El 1 de agosto de 1964 se celebraba la Eucaristía por primera vez. Por otra parte, presidida por el señor arzobispo Salvador a la Sagrada Congregación de Religiosos, misionero del Espíritu la erección Santo, canónica del nuevo a la monasterio. vez que se exponía al Dicha Santísimo petición Sacramento para fue la atendida adoración, en el breve lapso de 2 cantándose meses. el Te Deum. El rescripto El con 11 de agosto, protocolo número el mismo arzobispo de México, 12696, mediante decreto, erige 64, oratorio con fecha 22 de semipúblico, septiembre de la capilla de la nueva 1964, fundación. indicaba al arzobispo primado de México la facultad de erigir dicho monasterio, con todos los privilegios y gracias espirituales propios de los monasterios contemplativos. Así, el 11 de septiembre de 1964, mediante decreto, el señor arzobispo primado de México, don Miguel Cardenal Darío Miranda y Gómez, lleva a cabo la erección canónica de nuestro monasterio, ejecutando el anterior rescripto. Nuestras fundadoras vivieron mucha pobreza y estrechez en los comienzos de la fundación y en diversas etapas, pero todo ello lo sobrellevaron con entereza, alegría y paz admirables, encarnando así la vida pobre de Jesucristo, confiadas en la providencia de Dios, que se manifestó de manera muy visible y concreta en todo momento, y de modo especial a través de la intercesión de San José. Entre los meses de septiembre y noviembre del año en curso, algunas hermanas provenientes del monasterio madre, Tlalpan, piden su traslado al monasterio naciente, a saber, las hermanas María de la Paz López, María Estela Ortega, Margarita Macotela, Rosa María Maldonado y su hermana María del Carmen. Por ser insuficiente el espacio de la primera casa que las hermanas habitaron, el 23 de octubre de 1964 se mudan a un nuevo domicilio. Esta casa estaría ubicada en la calle de Era, número 45, en la misma Colonia Florida. El día 27 del mismo mes se realizaba la bendición del nuevo monasterio. La comunidad caminaba animosa los senderos del Espíritu de Dios, en el empeño de vivir el carisma, trazando un nuevo camino para las nuevas generaciones, a quienes esperaban con anhelante ilusión. Mientras tanto, en el marco eclesial, el Concilio Vaticano II en pleno da un vuelco renovador sin precedentes en diversas áreas humano-eclesiales. Una de ellas, la renovación de la vida litúrgica, ampliará el horizonte de comprensión de las mismas celebraciones eucarísticas y de las horas litúrgicas, autorizando el uso de la lengua vernácula en lugar del uso del latín, aunque éste no queda suprimido, a la vez que se da un fuerte impulso hacia una espiritualidad de la comunión, de la solidaridad, como núcleo del mensaje cristiano, concretado en los consejos evangélicos. Así, el 8 de enero de 1965,
se celebra la primera misa en castellano en nuestro monasterio por el reverendo Padre Salvador Cervantes, misionero del Espíritu Santo. A partir del mes de noviembre comienzan a fluir vocaciones, siendo las primeras Guadalupe Paniagua y Teresa Chávez. En breve tiempo ingresaría Juanita Huerta Zavala. Meses más tarde, y en diversas fechas, ingresarán algunas jovencitas: Paula Huerta Zavala, Susana Núñez Aguayo y otras niñas, María Agustina Romero, Esperanza Monterde, Dolores Huerta Zavala y otras más, como era usanza en esta época. Con la entrada de nuevos miembros, la comunidad cobraba nuevo vigor. La vida de las hermanas se desarrollaba de cara a la oración y adoración, buscando a la vez el sustento cotidiano y la formación de quienes ingresaban al monasterio. Nuestro lema. Cada monasterio capuchino tiene un lema que lo distingue y al que las hermanas están llamadas a vivir. El nuestro reza así: amor, pureza e inmolación. ¿Cómo se aplica este lema a la vida? En nuestro monasterio, a cada hermana que ingresa se le forma en el arte de realizar cualquier actividad como expresión agradecida al amor con que Dios la colma, actuando bajo su mirada, ofreciendo su existencia a Cristo, amando sobre todas las cosas, para que la humanidad se salve, pues la vida capuchina vive y se alimenta de la plegaria oculta, el silencio, la pobreza, la generosa penitencia y la vida en fraternidad. Todo ello envuelto en la clausura voluntaria que sostiene la vida contemplativa abrazada. Esto hace posible aquella constante y alegre inmolación, tan propia de nuestros seráficos padres Francisco y Clara de Asís, teniendo como base el cultivo de la vida interior, sostén de la vocación, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Las imágenes más bellas de nuestro monasterio, y a cuya advocación está confiado, es la de la Virgen de los Dolores. Esta imagen llega a nuestra casa el 5 de abril de 1968. Fue donada por la señora María de los Dolores Izaguirre Castañares, esposa del licenciado Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México en el sexenio de 1952 a 1958. La imagen estuvo en la residencia presidencial de Los Pinos durante el gobierno de dicho presidente, quien la mandara diseñar a España en atención a su señora esposa, quien profesaba a esta advocación especial devoción y era bienhechora de nuestro monasterio. Después de algunos años, estando ella muy enferma, la donó a la comunidad por medio de su secretaria. Nuestras madres fundadoras. Breve reseña. Hemos querido compilar los datos más significativos de nuestras madres fundadoras, pues la óptica comunitaria actual podrá apreciar agradecida la heroicidad de sus vidas, heroicidad de quien sembró con ahínco la vida clareana, vidas sencillamente grandiosas, porque Dios se escribió gustoso en ellas. Madre Matilde Huerta Zavala. La Madre Matilde Huerta nació en 1941 en León, Guanajuato. Ingresó en la Orden Capuchina en 1958 y profesó votos temporales en el Monasterio del Purísimo Corazón de María, Tlalpan, en junio de 1959. En 1964 formó parte del grupo de fundadoras del Monasterio de Nuestra Señora de los Dolores, en el que vivió santamente. Se distinguió por su gran espíritu de sacrificio. Era silenciosa y afable, inteligente y alegre. Su exquisita caridad se extendía a todas las hermanas. Abnegada, paciente y pacífica, fiel a su adoración y responsable en sus trabajos. Sufrió la enfermedad de meningitis, muriendo el 22 de enero de 1965 a la edad de 24 años. Madre María Amparo Sandoval Ciprés. La Madre María Amparo Sandoval nació el 21 de julio de 1931 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ingresó a la Orden Capuchina el 12 de agosto de 1952 y profesó votos perpetuos el 24 de enero de 1960. Por espacio de 20 años vivió con estenosis mitral y con insuficiencia cardíaca por 5 años,
A pesar de su enfermedad, era de lo más graciosa, alegrando a las hermanas en las recreaciones. Murió el 27 de febrero de 1975, a la edad de 43 años y 21 años de profesión religiosa, dejando a las hermanas un bello ejemplo, por haber hecho realidad en su misma vida el carisma capuchino en la sencillez de una vida entregada en el silencio, en la mortificación generosa, en la oración fervorosa, personal y comunitaria. Se distinguió por una admirable paciencia y alegría. Amaba sus horas de adoración ante el Santísimo Sacramento y tenía como valor fundamental el cultivo de la vida interior. Madre Amparo fue siempre fervorosa. Se dejaba guiar por la virtud de la caridad para con todas las hermanas sin distinción. Se distinguió por reencarnar en su vida la observancia de la regla, animando a ello a sus jóvenes hermanas. Madre Esperanza Gómez López. Nació el 21 de enero de 1918 en Guadalajara, Jalisco. Ingresó a la Orden Capuchina en 1937 y profesó votos perpetuos el 19 de marzo de 1945. Se distinguió por una sencilla alegría y una constante tendencia a la perfección de las virtudes en la vida cotidiana. Madre Esperanza se identificaba singularmente con el espíritu franciscano y lo inculcaba en las hermanas con gran pasión. Pintaba al óleo. Poseía mucha creatividad artística para decorar el monasterio y hacer nacimientos. En los años de 1984 a 1990, colaboró en la formación de las aspirantes y postulantes. Se esforzó siempre por ser fraterna. Era deferente y educada en su trato. Hacia 1990, enfermó de hidropesía, lo que desembocó en cirrosis hepática, la cual vivió con gran ánimo y entereza de espíritu, a la vez que con una admirable paciencia, buscando estar en gracia de Dios y en paz con todos. Murió el 7 de julio de 1992 a los 74 años de edad y 53 años de profesión religiosa. Madre María Concepción Cruz Cepeda. Nació el 27 de marzo de 1918 en la Hacienda de la Magdalena, Tinguindín, Michoacán. Ingresó a la Orden Capuchina en agosto de 1937. Ingresó al noviciado el 8 de septiembre de 1938, profesando votos temporales el 24 de septiembre de 1939. Su profesión perpetua se llevó a cabo el 3 de agosto de 1942. Ya en la nueva fundación, vivió durante varios años con una insuficiencia circulatoria y ácido péptico, que le ocasionaba fuertes dolores. Todos estos sufrimientos que a diario vivió, los ofreció por nuestra comunidad y por los sacerdotes. Podemos resumir su vida religiosa así: vivió oculta con Cristo en Dios, profesando un tierno amor a la Virgen Santísima. Se ejercitó heroicamente en las virtudes humanas y cristianas y en los trabajos humildes. Madre Con estuvo siempre al servicio de las hermanas en la cocina del torno. Era incansable en este servicio. Poseía el don de la oración profunda y fidelidad a la adoración, aun en medio de su enfermedad. Se entregó de lleno a Dios y a la comunidad, viviendo en silencioso sacrificio, fortalecida por la fe y confianza en Dios. Poseía un gran sentido de humanidad y amor hacia las hermanas. Ocupó el servicio de abadesa en diferentes épocas por espacio de 14 años. Finalmente, su salud fue afectada por una tromboembolia pulmonar masiva, complicándose con una trombosis venosa profunda, culminando con un infarto cardíaco que la trasladó a la casa del Padre el 31 de diciembre de 1999, a la edad de 81 años y 60 de profesión, dejándonos un ejemplo de auténtico y alegre seguimiento a Jesucristo. Vivió su enfermedad con una admirable fortaleza, revestida de paciencia y alegría hasta los últimos momentos de su preciosa existencia. Madre Celina Martínez Ramírez. Nació el 6 de noviembre de 1914 en la hacienda de El Sauz. Ingresó a la Orden Capuchina en 1937. Profesó votos perpetuos en 1942. Madre Celina se distinguió por una fina educación, por su caridad y sacrificio abnegado en el servicio externo que prestaba a la comunidad. Ella fue quien tuvo el primer contacto
con el arzobispo Miguel Darío Miranda respecto a nuestra fundación. Al llegar al monasterio, después de las largas jornadas de servicio externo, se incorporaba a la oración de la comunidad, siendo fiel a la adoración. Mujer silenciosa y reservada, comprensiva, cuando las hermanas se sentían cansadas por el trabajo, les compraba alguna colación. También prestó el servicio de ecónoma durante varios años. Con frecuencia exhortaba a las hermanas a darse a Dios, a acogerse a Él. Durante varios años, a causa de su enfermedad, recibió el cuidado de sus jóvenes hermanas, sufriendo con paciencia. Murió el 31 de mayo del 2001, a la edad de 86 años y 61 de profesión. Madre Blanca Rosa Vivanco. Nació el 30 de septiembre de 1943 en Arandas, Jalisco. Ingresó a la Orden Capuchina en octubre de 1958. Hizo su profesión temporal el 4 de mayo de 1960 y la profesión perpetua el 30 de junio de 1966. Formó parte del grupo de las fundadoras. Dejó el monasterio en mayo del año de 1970. Madre Trinidad Saraiva Rueda. Nació el 10 de septiembre de 1922 en San Lorenzo Yanga, Veracruz. Ingresó a la Orden Capuchina en el año 1948. Realizó su profesión temporal el año 1948 y su profesión perpetua en el año 1953. Después de 14 años de permanecer en nuestro monasterio, en el año de 1978 se trasladó definitivamente al Monasterio del Purísimo Corazón de María, donde reside actualmente. Madre Trini se ha caracterizado por una especial alegría en el trato con las hermanas y con los bienhechores. Esta forma de proceder hacia estos últimos fue siempre edificante y consoladora para ellos. Se entregó a la comunidad en los trabajos humildes. Mujer acogedora y fraterna, amante de la paz, hermana profundamente enamorada de la Eucaristía. Madre María de Lourdes Cruz Cepeda. Nació en la hacienda de La Magdalena, en Tinguindín, Michoacán, el 3 de mayo de 1922. Ingresó a la Orden Capuchina el 7 de septiembre de 1940 a la edad de 18 años. Inició el noviciado el 2 de agosto de 1941. Profesó votos temporales el 3 de agosto de 1942 y realizó su profesión perpetua el 2 de agosto de 1946. En nuestro monasterio fue abadesa a partir de 1982 y durante 9 años consecutivos, buscando que las hermanas progresaran en todos los ámbitos de la vida abrazada. Madre María de Lourdes vive actualmente y es una madre con cada una de las hermanas, compartiendo lo que Dios le regala y compartiéndose a sí misma. A pesar de su avanzada edad, es bello mirarla siempre presente en los actos comunitarios y fiel a la adoración, mujer de admirable capacidad de adaptación a las diferentes generaciones y mentalidades. Se muestra serena e interiormente joven. Es fuerte ante las dificultades de la vida y sigue aprendiendo de ellas, trabajándose a sí misma. Mujer de fe sólida, cimentada en Dios. De aquí brota su fuerza para vivir, su gran optimismo y alegría. Admiramos en ella su entrega y fidelidad, su amor y fervor a la Virgen María y a San José, en quien ella ha confiado todas las obras de construcción de este monasterio y las necesidades que le han encomendado a la comunidad. Una nueva fundación. Así, las hermanas María de la Paz González, Estela Ortega y Margarita Macotela, profesas perpetuas. Sor Benedicta Huerta y Sor Gema de la Virgen Dolorosa, jóvenes profesas. Las postulantes María Agustina Romero Huerta, Susana Núñez Aguayo, Paula Huerta Zavala y Juana Sánchez, junto con 2 niñas aspirantes, María de los Dolores Huerta Zavala y Esperanza Monterde, parten de nuestro monasterio el 13 de julio de 1968, hacia una pequeña casa ubicada en la avenida Popocatépetl, Colonia General Anaya, México, Distrito Federal, que ocuparían provisionalmente. Posteriormente, se trasladarían a la diócesis de Tlalnepantla,
a una casa ubicada en la calle Fuente del Pescador, número 59, Lomas de Tecamachalco. Finalmente, se establecen en la diócesis de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en 1991. Nuestras hermanas salían para sembrar el carisma capuchino sacramentario, y Dios bendecía esta obra, destinada a florecer con el correr de los años en tierras ecuatorianas y en el continente africano. Nuevos cambios de domicilio en nuestro monasterio. Con el correr del tiempo, en febrero de 1973, nuestro monasterio realiza un nuevo cambio de domicilio, ya que el personal se incrementaba. Esta vez, la comunidad viviría en la calle de Ceres, número 31, en esta misma colonia florida. En el año de 1983, la comunidad contaba con 27 miembros y el espacio en que habitaban resultaba nuevamente insuficiente. Providencialmente, las hermanas encontraron otra casa-habitación, esta vez en la calle de Hortensia número 71, en la misma colonia florida. Tras un año de trabajos de adaptación, el 10 de agosto de 1984, el padre José Trinidad Ambrís bendice el nuevo monasterio. Se comienza a habitar formalmente el 18 de agosto del mismo año y el día 28 de agosto se expone al Santísimo para la adoración. En este monasterio residen las hermanas actualmente. A mediados de 1987 se comienzan los trabajos para construir la nueva y actual capilla, diseñada por el ingeniero Alejandro Margay, alumno del arquitecto Luis Barragán. La Madre María de Lourdes Cruz era superior en aquel momento, y a una con Madre Celina, en colaboración con las hermanas y los bienhechores, bajo la guía providente de San José, la capilla logró terminarse. El 9 de diciembre de 1989, realizó la bendición de la misma el señor Robalo, obispo de la zona. Entrada del monasterio a la Federación. En algunas órdenes religiosas, los monasterios se agrupan por federaciones para favorecer la ayuda mutua, la formación y la vivencia del carisma. Así, el 20 de diciembre de 1969, nuestro monasterio entra a formar parte de la Federación de Clarisas Capuchinas del Santísimo Sacramento. Para hacer público este acontecimiento, el 1 de mayo de 1997, en compañía de las hermanas de distintos monasterios de la Federación, se celebra la Eucaristía, presidida por el hermano José María Fonseca, capuchino. En ella, el hermano José María hizo entrega a la abadesa Madre Dulce María Sánchez Cruz el decreto con que la Sagrada Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica declaraba la pertenencia de la comunidad a la Federación, siendo presidenta de la Federación la Madre María de los Ángeles Ibarra Cruz, quien animaría con delicadeza y cariño a la comunidad a dar este paso decisivo en bien de la Iglesia y de la Orden Capuchina. 3 años más tarde, el 4 de octubre de 1999, se inauguraría el noviciado común de la Federación del Santísimo Sacramento, teniendo como primera sede el monasterio de San Damián de Cristo Sacerdote, Juventino Rosas, Guanajuato. A partir de esa fecha, las hermanas novicias de nuestra comunidad han participado en distintos monasterios de la Federación en el noviciado común federal. La vida de las hermanas. La vida en nuestro monasterio es una vida sencilla y simple. Las humildes tareas cotidianas, las pequeñas alegrías que se proyectan sobre el color del tiempo que discurre, los pequeños goces que bastan para perfumar la existencia, van constituyendo la felicidad. Pero esta felicidad tiene un secreto: querer ir a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, con nuestra fatiga diaria y con la gracia que nos ha sido dada, con nuestros hermanos que luchan con nosotras y con la aspiración de todo el cosmos. Todo ello constituye el sustrato básico y vital de nuestra vida consagrada por amor. Abadesas.
La labor de la abadesa en nuestra orden es de capital importancia. A ella corresponde, en conjunta responsabilidad con la fraternidad, ayudar a cada hermana en el camino de la perfección, fomentando en la comunidad la fidelidad a la vida evangélica prometida, a la regla y a las constituciones, rigiendo a las hermanas como a hijas de Dios. A continuación, hacemos mención de las hermanas que han prestado el servicio de abadesas desde la fundación del monasterio hasta hoy. Eucaristía González Iturbe. Concepción Cruz Cepeda. Estela Ortega López. Rosa de María Maldonado. María de Lourdes Cruz Cepeda. Dulce María Sánchez Cruz. María Fátima Licea Pacheco. Virginia Aguilar Hernández. Araceli Margarita Moreno Jiménez. Angelina Valderas Moreno. Padres presidentes de la Federación del Santísimo Sacramento, pertenecientes a nuestra comunidad. La función de la presidenta de la Federación del Santísimo Sacramento es la de acompañar y animar el caminar de los monasterios de capuchinas sacramentarias de México y el extranjero, en la vivencia del carisma en y para la Iglesia. Representa también a la Federación ante las autoridades eclesiásticas y civiles. Dos de nuestras hermanas, en diferentes épocas, fueron elegidas para realizar este servicio federal. Durante la séptima Asamblea Federal Ordinaria, efectuada del 1 al 6 de septiembre de 2003, quedó elegida como presidenta de la Federación del Santísimo Sacramento la hermana Dulce María Sánchez Cruz para el trienio 2003-2006. El 26 de abril de 2012, durante la 10ª Asamblea Federal Ordinaria, fue electa presidenta de la Federación la hermana Virginia Aguilar Hernández para el trienio 2012-2015. Hermanas que actualmente forman nuestro monasterio. Actualmente, nuestro monasterio está formado por 16 hermanas, 15 profesas perpetuas y una hermana juniora. Para este acontecimiento, cada una de ellas ha resumido en una frase su experiencia de vida, su experiencia de Dios. Madre María de Lourdes Cruz Cepeda, fundadora. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Hermana María Montserrat García Álvarez. Me desposé con aquel a quien adoran los ángeles. Hermana María Eugenia Cuaya Tapia. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor. Danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Hermana Dulce María Sánchez Cruz. Tu amor vale más que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Madre Presidente Virginia Aguilar Hernández. Aquí estoy, porque me has llamado. Madre Abadesa Angelina Valderas Moreno. Señor Dios, eres el total, completo y sumo bien. Eres la belleza grande y espléndida de nuestro mundo y de nuestra vida. Hermana Araceli Margarita Jiménez Moreno. Aunque camine por valles oscuros, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen. Hermana María Fátima Licea Pacheco. Ya comáis, ya bebáis,
Hacedlo todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermana Concepción Andraca Campos. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Hermana María Vidal López Jaimes. Cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis vigilias, porque tú eres mi socorro. Yo exulto a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti y tu diestra me sostiene. Hermana María Elena Gutiérrez Rico. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Hermana Margarita Miranda Romero. Como busca la sierva corrientes de agua, así te busca mi alma a ti, Dios mío. Hermana María Elena Muñoz Medina. Por la palabra empezaron a existir todas las criaturas. Hermana Beatriz López Jaimes. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Hermana Reina García Alemán. Yo digo al Señor, tú eres mi dueño, mi único bien, nada hay comparable a ti. Señor, tú eres mi alegría y mi herencia, mi vida está en tus manos. Mónica Beatriz Gutiérrez Anaya, Juniora. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Otras hermanas que han perseverado hasta la muerte en nuestro monasterio. Dice la Escritura: los justos se inflamarán, se propagarán como chispas en rastrojo, y sobre ellos el Señor reinará eternamente. Los que en Él confían entenderán la verdad, y los que les son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque sus elegidos hallan gracia y misericordia. La fidelidad de nuestras hermanas a esta forma de vida es un don de Dios, entrelazado con la libertad de su respuesta al llamado día a día hasta la muerte. Hermana Carmen Maldonado Patiño. Murió el 12 de octubre de 1986 a la edad de 75 años y 47 de profesión religiosa. Hermana Casilda Loreto Valenciano. Murió el 24 de mayo del 2000 a la edad de 49 años y 18 de la vida religiosa. Guadalupe Bermúdez Benítez. Ingresó como aspirante en julio del 2005. Murió en el monasterio con gran anhelo de ser clarisa capuchina sacramentaria el 21 de septiembre del mismo año, con 18 años de edad. Familia. La familia es eminentemente el espacio divino del nacimiento a la vida y a la fe. En ese espacio se comenzó a gestar la vocación de nuestras hermanas. Los padres, hermanos y familiares han sostenido y alentado su camino de mil maneras. A todos ellos, que acompañan con amor incansable su caminar, gracias.
Sacerdotes. Nuestro Padre San Francisco de Asís, en su testamento, nos exhorta a mostrar debido honor y reverencia a todos los teólogos y ministros que nos administran las santísimas palabras divinas, como a quienes administran espíritu y vida. A todos los sacerdotes que desde el inicio de la fundación hasta el momento presente han administrado a nuestras hermanas y a los fieles de su entorno los sacramentos de la vida, que han consolado su espíritu y fortalecido su fe, nuestra profunda gratitud. Bienhechores y amigos, nuestro Padre San Francisco afirma en la carta a todos los fieles: tengamos, pues, caridad y humildad, y hagamos limosna, porque ella limpia el corazón. Los hombres, en efecto, pierden todo lo que dejan en este mundo, pero llevan consigo la recompensa de la caridad y las limosnas que distribuyeron, por las cuales recibirán del Señor el premio y la merecida remuneración. Nuestras hermanas, en el espíritu de la Santa Madre Clara de Asís, expresan su cariño y gratitud, orando por todos los bienhechores y amigos que a lo largo de todos estos años de fundación han hecho realidad la palabra divina, providencia, compartiendo con ella su vida, su amistad y sus bienes, posibilitando su misión contemplativa. Por su incondicional apoyo y cariño, mil gracias. Nuestra gratitud a Dios. Finalmente, nuestra gratitud a Dios, Creador y guía de la historia, quien ha guardado en su corazón estos 50 años de existencia de nuestro monasterio, transformando su historia en gracia humildemente derramada en su entorno y en el mundo, con la esperanza de llegar, todos juntos y unidos, a la meta anhelada y ya comenzada, la de ser uno con Cristo, en la plenitud definitiva del amor.